5 datos extraños que no conocías de la conquista. Un sinfín de hechos se suscitaron durante la conquista de México y anterior a esta, en donde los presagios y profecías ya advertían de un cambio en la gran Tenochtitlán y en la historia del mundo. Hoy conocerán 5 extraños datos de aquel impactante encuentro entre dos mundos. Presagios funestos. Fueron 8 presagios funestos que advirtieron la llegada de los españoles a la gran Tenochtitlán. Algunos incluso rayaban en lo paranormal. Hechos que se quedaron sin explicación, y más de 500 años después nos siguen asombrando. Algunos de ellos fueron una gran estrella que surcó el cielo con espigas de fuego 10 años antes de la conquista. O los hombres que aparecían deformados, a veces descarnándose, y otros de 2 cabezas, que desaparecían después de haberse presentado ante los ojos del Tlatoani. Fue el 6º presagio en donde se capturó un ave jamás antes vista. En la cabeza llevaba un objeto extraño, similar a un espejo. Fue llevada al emperador Moctezuma. Es ahí donde se dice que aquel Tlatoani pudo observar la gran guerra que se acercaba. La Llorona. Es curioso que un fantasma que se conoce y aparece en toda Latinoamérica y que no pensaríamos que tuviera relación alguna con la conquista de México, aparezca en este top. Nos referimos a La Llorona. Antes de la llegada de los españoles, La Llorona hizo su primera aparición en las calles de Tenochtitlán y canales del lago de Texcoco, aterrando a la población mexica. De madrugada se escuchaban los lamentos de una mujer que deambulaba gritando: «¡Ay, mis hijos! ¿A dónde los llevaré? ¿En dónde los esconderé?». Aquellos hijos a los que se refería eran los mexicas, que sufrirían un genocidio y la pérdida de su cultura, ciudad e historia. Actualmente La Llorona sigue lamentándose por toda América. Una bestia nunca antes vista. Estudios realizados en el Templo Mayor dieron como resultado la posible existencia de un zoológico particular de Moctezuma llamado Totocali, o Casa de Animales o Fieras, uno de los lugares que ha causado más extrañeza. En este lugar se mantenían en cautiverio animales para sacrificios y exóticos que demostraban el poderío azteca, como lo eran lobos, jaguares, águilas reales, reptiles, entre muchos otros. Se dice que Moctezuma, a la llegada de Hernán Cortés, le dio un recorrido por sus jardines y la Casa de Fieras, en donde los españoles se quedaron impactados y atemorizados al ver una gigantesca bestia peluda, más grande que un toro y con un aspecto intimidante. Por las descripciones, se cree que aquella bestia pudiera haberse tratado de un bisonte americano, el cual había sido traído desde tan lejos para formar parte del impresionante y exótico zoológico de Moctezuma, el cual terminó siendo destruido y quemado por los españoles en la conquista. Confundido con Quetzalcóatl. Los dioses vinieron alguna vez a la tierra para darle forma al hombre y crear su cultura, para después despedirse sin antes prometer que regresarían. Es la leyenda en muchas civilizaciones en la historia del mundo, y la cultura azteca o mexica no es la excepción. Así es como se esperaba el retorno de Quetzalcóatl. Por lo tanto, al arribo de Hernán Cortés a costas mexicanas causó furor y curiosidad entre aquellos primeros nativos que vieron los gigantes barcos. De inmediato, la noticia llegó a Tenochtitlán, y Moctezuma, al escuchar la descripción de grandes naves, hombres blancos y barbados, supuestamente creyó que había llegado el retorno de su dios, por lo que mandó lo recibieran con regalos y atenciones, sin imaginar que ese dios falso desataría el fin de una época. El tesoro de Moctezuma. Moctezuma II estaba considerado un gran monarca debido a su reforma de la administración central y sistema tributario. Los frutos de su reinado fueron ricos y las arcas estaban repletas cuando llegó Cortés. Moctezuma tenía una recámara del tesoro llena de oro, pieles y plumas preciosas. Sucedió que los españoles, ya hospedados en un templo mexica, hicieron prisionero a Moctezuma,
para después de una revuelta donde Moctezuma murió, Cortés tendría que salir de la ciudad en medio del caos, llevando consigo todo el oro que pudieran cargar sus soldados. La historia narra que los europeos fueron rodeados en los canales por cientos de aztecas que les dieron muerte, cayendo al lago y hundiéndose con sus pesadas armaduras y el oro que cargaban. Solo aquellos que tiraron los tesoros al lago lograron sobrevivir. Aquel día fue la derrota de los conquistadores, la llamada Noche Triste y la pérdida para siempre del tesoro de Moctezuma.